Te estás engañando a ti mismo. No la estás verdaderamente usando la palabra como el Señor quiere que la uses. Y luego en el versículo 25 ya nos dice, pero si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dice que no se te olvide. Por eso es bueno, ¿verdad?, que uno tome notas del mensaje, porque por lo general cuando uno está tomando notas, aquello que toma uno nota es algo que Dios le impactó. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando de algo importante que yo necesito hacer o dejar de hacer. Y entonces durante la semana puedo estar yo meditando sobre aquello que Dios me habló. ¿Por qué? Porque no quiero ser un oidor olvidadizo. No quiero salir de aquí y a los 2, 3 días que les pregunta, ¿de qué fue el mensaje del domingo? Ay, no me acuerdo. Y a veces lo tomamos a chiste, pero en realidad debe ser una tragedia. Ni siquiera acordarnos a los 2, 3 días de qué fue el mensaje. ¿Se imaginan ustedes? Ahora, puede ser que se oiga también muy sencillo, ¿de qué fue el mensaje? Pues dice, ¿qué nos dijo Dios el domingo? Ya suena más en serio, ¿verdad? Entonces Dios nos habló. Algo tiene que ser algo muy importante. Si Dios nos habló, yo le tengo que tomar una gran importancia porque Dios me habló. Y es lo que el punto número 2, ¿verdad? Importante, el que nosotros escuchamos y aprendemos de la palabra de Dios con el propósito de obedecer a Dios, de conocer su voluntad. ¿Para qué? Para llevarla a cabo en nuestras vidas. Eso es lo que debe ser. Número 3, que ya es nuevo, es para hoy. La obediencia es la prueba de que realmente soy cristiano. Fíjense nomás la importancia, la gran importancia que tiene la obediencia. O sea que la obediencia a Dios es un asunto de vida eterna o de muerte eterna. Y hoy en día, ¿verdad?, en nuestro cristianismo moderno aquí en los Estados Unidos, hay muchas personas que creen que son salvos, cuando no lo son. No lo son. ¿Ustedes creen que de acuerdo a las estadísticas el 82 o 84% de los norteamericanos afirman ser cristianos? ¿Usted cree que verdaderamente el 84% de la nación son salvos? Si lo ponemos ya de esa manera. ¿Cree usted eso? ¿Sí o no? Tiene uno que no creerlo, porque si lo cree uno, se engaña uno a sí mismo creyendo que ya cualquier cosa, ya nomás con que una persona diga, sí, soy cristiano. Como una persona una vez, ¿verdad?, le dije, le hice la pregunta, ¿tú crees que tú eres cristiano? Y me dijo, claro que sí, no soy un animal. O sea que ven el ser cristiano como ser un humano. Algunos lo ven así. Entonces hay muchos diferentes conceptos de lo que es cristiano, que ser cristiano, pero el bíblico pues está lejos. ¿Ustedes creen que de cada 10 personas aquí en Estados Unidos, 8 han nacido de nuevo, son verdaderos creyentes? No, por supuesto que no. Entonces la Biblia nos enseña que la obediencia va a ser uno de los factores determinantes para ver si una persona verdaderamente es salvo o no es salvo. La obediencia. La obediencia. Porque fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice en Mateo, no todos los que se dirijan a mí, llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Ahí solo entrarán, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los que obedezcan a mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿es importante la obediencia? ¿De qué es evidencia la obediencia? La obediencia es evidencia de que verdaderamente soy salvo y voy a poder entrar al reino de los cielos.
La desobediencia es evidencia de que no he nacido de nuevo y que no tengo entrada en el reino de los cielos. ¿Se fijan la importancia de la obediencia? Nosotros a veces lo tomamos muy a la ligera el obedecer a Dios y decidimos, ¿verdad?, cuándo yo obedezco y cuándo no. Aquí sí, aquí no. Ahora traigo ganas, ahora no traigo ganas. Ahora sí, aquí. Y lo tomamos así, que yo escojo. Como se le conoce ahora, como esos restaurantes donde usted va y hay de toda clase de comida y usted escoge lo que quiera ver, que hay aquí, que esto sí traigo acá, buffet. También así yo tengo una fe buffet. Yo decido, ¿verdad?, lo que yo quiero hacer y lo que no quiero hacer. Y yo estoy bien, de todos modos estoy bien. Pero eso es en realidad el que yo soy el que está decidiendo qué cosas voy a hacer y qué cosas no voy a hacer, en dónde voy a obedecer a Dios y dónde no le voy a obedecer a Dios, que al cabo que no es gran cosa. No es gran cosa si no le obedezco en esto. Sí es gran cosa para el Señor. Es que nosotros muchas veces queremos ver a Dios como somos nosotros. Lo que yo considero que no es gran cosa, pues entonces ya lo proyecté a Dios y también para Dios no es gran cosa. El que yo no le obedezca a Dios en esta área es not a big deal, no es algo tan grande, ¿verdad? Y así yo sé que Dios es así también, Él es igual y así lo ve Él igual. No, la Biblia dice que Dios es completamente opuesto a nosotros, ¿verdad? Que pensamos carnal y en forma pecadora. Entonces, ahí solo entrarán los que obedezcan a mi Padre que está en el cielo. ¿Okay? Nada más, dice ahora. Pero aquí, Señor Jesucristo, cuando está dando esta enseñanza, luego nos presenta un ejemplo de alguien, lo que puede estar pensando la persona, cómo puede estar reaccionando ahí, ¿verdad? Cuando esté en el día final, en la presencia de Dios. Puede ser que esa persona diga, el día del juicio muchos me dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchísimos milagros. Personas que pueden en ese día decir, Señor, yo sé, ¿verdad? Si Dios le pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar al reino de los cielos? Porque, ay, Señor, tú sabes cómo estuve yo activo en tu obra. Todo en lo que me envolvía y en tu obra. Yo estuve bien activo. Así es que, pues tú sabes que yo tengo entrada a tu reino por todo lo que yo hice ahí en tu iglesia, ¿verdad? Y puede uno usar el argumento de todo lo que yo hice, todo mi activismo religioso que yo tuve, eso me va a dar entrada al cielo. Pero tenemos que entender que a veces el activismo religioso es producto hasta de nuestro egoísmo. El que yo decido lo que yo quiero hacer, qué me gustaría hacer, esto no me gusta hacer, entonces no me envuelvo en esto, sin verdaderamente ni siquiera haber considerado qué es la voluntad de Dios para mi vida, que dónde quiere verdaderamente Dios, cuál es su llamado de Él. Pero con eso de que no tengo ese acercamiento con Él, no tengo esa comunión tan íntima con Él, no estoy ni siquiera obedeciéndolo a Él consistentemente, no voy a poder saber la voluntad de Dios para mi vida. Y entonces, ¿qué hago? Lo que yo quiera. Pues yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro. Y termino uno haciendo eso. Y el Señor, ¿qué le va a responder? Dice, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan o no obedecen las leyes de Dios. Esa va a ser la respuesta a la gran lista de activismo religioso que pudo una persona
haber hecho creyendo que soy un verdadero cristiano y va a descubrir que no lo era. Que no lo era. ¿Por qué? Porque no obedecía al Señor. ¿Okay? Ahora, el Señor no espera de sus hijos una obediencia perfecta. La Biblia dice que espera una obediencia completa, pero no perfecta. Completa quiere decir que seamos consistentes en obedecerlo y que el deseo de nuestro corazón siempre vaya en dirección a querer obedecer al Señor, aunque a veces podamos fallarle en la obediencia. Y nos va a doler cuando no le obedecemos al Señor, nos va a doler y el Espíritu Santo nos va a traer convicción y el Espíritu Santo nos va a guiar al arrepentimiento en esa área. Pero nuestro deseo es y la dirección de nuestra vida es a obedecerlo a Él. Pero una persona que no tiene esa dirección, esa pasión de verdaderamente querer obedecer al Señor y verdaderamente su estilo es yo obedezco en lo que yo quiera, cuando yo quiera, en lo que me guste, en lo que no me guste, no. Entonces, ¿cómo puede esa persona decir, Cristo es mi Señor? ¿Podrá decir eso, Cristo es mi Señor? Y ahí entra lo que se ha hecho, ¿verdad? Por ese problema de que las personas no pueden decir Cristo es mi Señor, dicen, pero es mi Salvador. Y dividen a Cristo de su señorío con su poder salvífico, los dividen cuando bíblicamente no hay tal cosa. No hay tal cosa. Si Cristo no es tu Señor, no es tu Salvador. Si Cristo es tu Salvador, es tu Señor. Es nada más una unidad. No las puede uno separar. Que hay personas que dicen, no, pues sí, vivió toda su vida sin someterse a Cristo, pero era salvo. ¿Creen ustedes que haya tal evangelio, tal cristianismo? No hay, es una farsa. Pero es lo que se predica y se enseña hoy en día. De que dice, no, pues es que esta persona lo único que necesita es someterse al señorío de Cristo. No necesitan nacer de nuevo esta persona. Necesitan nacer de nuevo. Pero ese tipo de mentalidad hace que la gente se sienta conforme, nada más, en ese estado de religiosidad, de creer, no, si el pastor le exagera mucho, pero yo sé que soy cristiano. Y luego viene ese día y el Señor le dice, no te conozco. No te conozco. Y qué tragedia, ¿verdad? Para una persona que tal vez creció oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y al final de cuentas termine oyendo las palabras, no te conozco. ¿Se imaginan ustedes qué tragedia? Entonces, la obediencia es la prueba de que realmente soy cristiano. Realmente soy cristiano. A esto, hermanos, es a lo que se le llama profesión de fe sin obediencia. Y aquí el Señor Jesucristo presenta otro caso, otro ejemplo de hacer esa profesión de fe, decir, sí, yo soy cristiano, pero sin tener obediencia en su vida. Y por eso aquí en el versículo 46 de Lucas 6 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no me obedecen? Es una contradicción decirle Señor, Señor. ¿Y cuántas personas dicen, ay, sí, nuestro Señor Jesucristo, ay, nuestro Señor Jesucristo, y le obedeces? Y aquí es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿por qué le llamas Señor si no lo obedeces? Los esclavos, los siervos, sí les decían al amo, Señor, Señor, porque estaban obedeciendo. Así también, esa es la idea, que le tenemos que obedecer. Entonces, aquí, el Señor Jesucristo, al estar enseñando esto, otra vez dice, ok, si no lo entienden, esta declaración, déjenme se las ilustro. Y entonces en el versículo 47, el siguiente versículo, empieza a ser una ilustración
porque muchas veces una enseñanza así doctrinal, a veces no la comprendemos completamente, pero las ilustraciones se les conoce como las ventanas de un cuarto que traen luz para poder ver mejor, para poder comprender mejor. Por eso Jesucristo usaba mucho ilustraciones, para iluminar las verdades que enseñaba y las pudieran entender mejor. Entonces aquí ya abre las ventanas y les dice, ¿verdad?, en el siguiente versículo, les voy a decir a quién se parece todo el que viene a mí, oye lo que enseño y me obedece. ¿Ok? Y me obedece. Está diciendo, ahora déjenme, se los pongo con una ilustración, que es algo, y las ilustraciones que Jesucristo presentaba eran muy familiares en aquel tiempo. Muchas veces hay ilustraciones que para nosotros no son tan familiares porque eran de más de 2000 años atrás, cuando otras son familiares, como esta es muy familiar todavía en nuestros tiempos, porque fíjense lo que les dice, ahí les va, dice, aquí les está diciendo, el que oye su palabra y la obedece se parece a un hombre que construyó su casa sobre la roca, cavó muy hondo y puso ahí los cimientos. Cuando vino una inundación, la corriente de agua azotó la casa, pero ni siquiera la movió. ¿Por qué? Estaba bien construida. Entonces, ¿qué está diciendo en esta ilustración, con esta enseñanza? O sea, aplicándolo ya a la vida de una persona. Está diciendo, miren, la persona que obedece es la persona que está construyendo su vida en una base firme. Y que cuando vengan las tribulaciones, las tentaciones, las pruebas, se va a mantener firme, no lo van a tumbar. No lo van a tumbar, se va a mantener firme. Porque su casa está bien construida. Está bien construida, ¿cómo? ¿En dónde? Con la palabra de Dios obedecida. La palabra de Dios vivida. Está construyendo bien. Está construyendo bien. Ahora da la ilustración contraria. En el siguiente dice, pero el que oye lo que enseño y no me obedece, se parece al hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Cuando la corriente de agua la azotó, la casa se derrumbó y quedó hecha pedazos. ¿Qué está diciendo? Así también la vida de una persona que oye y oye la palabra de Dios, pero no la obedece, está construyendo su vida sin cimientos, sin una base firme, de tal manera que cuando vengan las tentaciones, las pruebas, las tribulaciones, fácil va a caer. Va a caer esa persona, porque no está bien construida su vida, su casa, y va a caer. Ahora, esta ilustración del Señor Jesucristo la he usado en otros mensajes en el pasado y siempre les pregunto. Entonces está hablando aquí, ¿verdad?, que una casa bien construida está construida sobre la roca. ¿Qué simboliza la roca en esta ilustración? ¿Qué simboliza la roca? Lo repito porque muchas veces siguen repitiendo el mismo error. Y el mismo error, ¿verdad? Dicen Cristo. Y casi nosotros tenemos que interpretar cada pasaje ahí en su contexto. Porque en un pasaje la roca representa a Cristo, no quiere decir que siempre que se hable de la roca es Cristo. Porque también a Pedro le dicen roca, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí en este caso, en el contexto, la roca es obediencia. Es obediencia en este contexto. Entonces, si se fijan, por eso se los puse en blanquillas. El no obedecer es no tener cimientos, no estar en la roca, no construir sobre la roca.
sin cimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues dice ahí que cuando la corriente del agua la azotó, la casa se derrumbó y quedó hecha pedazos. Entonces, ¿qué creen ustedes que sea más conveniente? ¿Dedicar el tiempo necesario para edificar con un fundamento de piedra, de roca, de cemento, o a lo fácil construir ahí en la tierra, en la arena? ¿Verdad que es obvio, verdad? La respuesta es lo que dice este doctor Miller. Dice, es mucho más fácil hacer lo que Dios nos da para hacer, no importa cuán difícil sea, que enfrentar las consecuencias de no hacerlo. ¿Verdad? ¿Sí capich? Es más fácil. Era lo que yo le decía a un hermano mío que era la oveja negra, bien latoso. Le digo, mira, es mucho más difícil lo que tú andas haciendo, queriendo según esto vivir una vida fácil. Es mucho más difícil que vivir una vida normal. Que vivir una vida normal. Y es aquí también así lo que nos está diciendo, que es mucho más fácil hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, que después vivir con las consecuencias de la desobediencia. Se dificulta uno más la vida. Porque como en esta ilustración, ¿verdad que sí le tuvo que haber tomado más tiempo, más gasto de dinero a la persona que tuvo que poner cimientos a su construcción, que el que construyó sin cimientos ahí nada más en la tierra? ¿Verdad que le tuvo que costar más trabajo, más esfuerzo, más dinero, más inversión, todo? Pero ¿quién salió ganando? Miren. Eso es lo que enseña esta ilustración del Señor Jesucristo. ¿Quién salió ganando al final de cuentas? El que obedeció. El que obedeció, ahí lo está viendo, y ahí lo está viendo el otro que se vino abajo y Dios te bendiga, te dije. Te dije que le metieras piedritas ahí abajo, no quisiste. Bueno. Número 4. ¿Ok? Número 4, otra verdad poderosa. La obediencia es la práctica de mi amor por Jesús. O sea que, otra vez más, otra de las evidencias de que una persona verdaderamente conoce al Señor es que ama al Señor. Porque nomás pónganse a pensar ustedes, si una persona llega a tener una relación personal íntima con el Señor, nomás hay dos opciones. Ustedes díganme cuál es de esas dos opciones y cuál es la que es lo más seguro y más probable que pueda pasar. Que al conocerlo se enamore de Él, o al conocerlo se desilusione de Él. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Están batallando para contestar esa pregunta? ¿Ustedes creen que no se van a enamorar de un ser perfecto? Perfecto en amor, en misericordia, en gracia, en paciencia, en todos sus atributos. ¿No creen ustedes que se va uno a enamorar si lo llega a conocer? Se va a enamorar. Y ese amor a Él y por Él me lleva a obedecerlo. Me lleva a obedecerlo. Entonces la obediencia es la práctica de mi amor por el Señor. Por eso dice, ¿verdad? Y en Juan 14, 21 dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me mostraré a Él. Me voy a manifestar a Él. Entonces está hablando aquí, ¿verdad? De una conversión, está hablando de venir a conocer al Señor y entrar en una relación amorosa con el Señor.
Dice, y esa relación amorosa va a ser con la persona que hizo suyo mi palabra y las obedeció. Entonces vamos a tener una relación amorosa conmigo, con Jesucristo y con mi Padre. Y es a lo que es una relación, es a lo que le llamamos tener una relación personal con Cristo, cuando tenemos esa relación amorosa con Él. Ahora, pues aquí Él está enseñándoles a sus discípulos y ahí están oyendo, ¿verdad? Y pues siempre cuando se escucha enseñanza nueva, pues entran preguntas, ¿verdad? Entran preguntas. Y aquí, ¿verdad? Judas, pero no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿por qué te mostrarás a nosotros y no al mundo? No entendió completamente, ¿verdad? Lo que Jesucristo estaba diciéndoles acerca de esa relación personal de amor con los que lo conocen, con los que lo obedecen. No lo entendió. Entonces Jesucristo pues le aclara, ¿verdad? Y Jesús le contestó, el que me ama obedece mi palabra. Por eso Dios lo amará y vendremos a vivir con Él. Si alguien del mundo también llega a tener este conocimiento, llega verdaderamente a conocerme, a amarme, a obedecerme, también va a tener ese mismo compañerismo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Vendremos y moraremos y lo amaremos y tendremos esa relación amorosa. Entonces, la obediencia va a ser una manifestación práctica de mi amor por el Señor. Va a ser evidencia práctica de que amo al Señor. En una ocasión estaba una pareja, ¿verdad? Un momento romántico ahí, ellos dos, marido y mujer. Y de repente el hombre, ¿verdad?, le hace esta pregunta a su esposa. Dice, ¿qué pasaría si llegara el día en que me dejaras de amar, Jani? ¿Qué pasaría? Que amanecieras y me dijeras, no sé qué me pasa, pero ya no te amo. Ya no te amo. Y ya no siento esas maripositas en mi estómago por ti. Ya no te amo. ¿Qué creen que respondió la esposa? Dijo, hay tantos hombres que me pueden causar maripositas que no te preocupes, me busco a otro. ¿Qué es así? ¿Por qué creen que hay tantos divorcios? Porque así es como piensa la gente y como vive la gente, basado en amor romántico, nada más, en pasiones, en atracción física, en la vista, en esto, en lo otro. Pero no es el amor bíblico. No es el amor bíblico. Y esta mujer conocía del amor bíblico y miren lo que le dijo, no te preocupes, Jani, siempre hay la mejor opción, la obediencia. La obediencia es la mejor opción. Aunque te pongas feo, calvo, molacho, de todo, sordo, y lo que sea, dice, mi amor por ti es un amor maduro, es como el amor de Dios, que está basado en una decisión de obedecer. Porque eso es lo que es. ¿Cómo es el amor de Dios para nosotros? ¿Es un amor de sentimientos y emociones o es un amor de voluntad? Es un amor de voluntad, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo porque el mundo le causó unas mariposas en el estómago, qué tremendo. No, para nada, sino que Él tomó una decisión y así es el amor, así es el amor. Y entonces, así también debemos nosotros amar al Señor, siempre cediendo nuestra voluntad, que nuestra voluntad por lo general es egoísta, cediendo nuestra voluntad para hacer la de Él. Esa es la obediencia bíblica basada en mi amor por Él. Mi amor por Él. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la última. Se nos acaba el tiempo. 5 poderosas razones para decir sí a Dios. La quinta, la obediencia es el proceso que Dios usa para revelar su plan para mi vida.
que es lo que pasa también muchas veces con muchos cristianos hoy en día. Ni se puede, ni pueden llegar a morirse y nunca verdaderamente supieron exactamente qué era lo que Dios quería para su vida. Porque díganme ustedes si Dios no tiene un plan para nosotros. No dice que Él nos escogió en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que las lleváramos a cabo. ¿No dice eso? Y muchas personas dicen, ¿y cuáles son esas? Esas buenas obras que Él quiere que yo lleve a cabo. ¿No creen ustedes que Dios quiere enseñárnoslas, revelarnos qué es lo que Él quiere para nosotros? ¿No creen que Él está bien interesado? ¿Sí o no? Sí. Y no crean que nos la va a revelar yéndose usted allá a la montaña y ponerse a meditar y ayunar y que de repente Dios le va a hablar, mi voluntad para tu vida. No va a ser de una manera mística. Es a través de la obediencia, hermanos. La obediencia es el proceso que Dios usa para revelar su plan para mi vida. ¿Se fijan por qué la importancia de la obediencia? Lo va a revelar. Miren, vamos a ver un ejemplo. Vayan abriendo sus Biblias, su teléfono, ¿ok? Teléfono en Lucas 5. Vamos a ver en Lucas 5, de ahí del 1 al 11, vamos a ver este evento de Jesucristo, cuando todavía no tenía ninguno de sus discípulos, y aquí, ¿verdad? Empieza la primera colecta de discípulos. Lucas 5, del 1 al 11. Búsquenlo, si ahí hay Biblias abajo, si no tiene teléfono, si no tiene dónde ver, pero es importante que usted lea la Biblia, ¿ok? Vea la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo. Ok. ¿Ya lo encontraron? Si no lo encuentra es porque Lucas está ahí enseguida de Génesis. Ok, dice así, comenzando en el versículo 1. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, que es Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, a Pedro, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, Pedro. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Reconoció que era el Mesías, que no nomás era un maestro. Versículo 9. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón Pedro. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Entonces, ¿se fijan ustedes? Jesucristo le pide algo
que podía sonar ridículo, y sonaba ridículo para Simón Pedro. Otra vez, echa la barca adentro de ahí del lago y avienta una vez más las redes para pescar. ¿Quién era el profesional en la pesca? ¿Pedro o Jesús? Jesús, ¿cuál era la profesión de Jesús? Carpintero, ¿verdad? Y Pedro era pescador profesional. Entonces un carpintero le dice, oye, tenemos toda la noche, 10, 12 horas, tratando de pescar y mira, ni un charalito. No hay nada aquí que podamos enseñarte que pudimos pescar, nada. ¿Cómo quieres que ahora vaya y lo haga? Dice, pero bueno, ok, nomás porque tú dices, te voy a obedecer. Y lo obedeció y wow, el resultado de obedecer. Y ese paso de obediencia que dio, lo guió a que supiera ahora qué era lo otro que Dios quería de él. Dijo, bueno, ahora que diste este paso de obediencia, te voy a revelar el siguiente. Quiero que seas pescador de hombres. Y así, yo se los he explicado, así como yo lo entendí, el Señor me ha revelado su voluntad para mi vida conforme doy cada paso de obediencia. Cuando doy este paso de obediencia, me pone el nuevo reto y si le obedezco, ya me enseña y va enseñando y enseñando y enseñando. Como les he dicho, si en el momento que yo me convertí, Él me hubiera dicho, mi voluntad para ti es que hagas lo que tú ahorita estás haciendo, que seas tú pastor único. Yo hubiera dicho, ¿en qué me metí? Vámonos de aquí. Yo no estaba preparado cuando me convertí, y menos cuando empecé a ver lo que era la vida de un pastor aquí en la iglesia, ¿verdad? Menos hubiera salido huyendo hasta China, de donde vengo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que conforme uno le dice sí al Señor, lo primero que el Señor, cuando me convertí, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Me dijo, mira, aquí, mi casa, el edificio de la iglesia, necesita un jardinero, necesita quien limpie por dentro. Yo le dije, sí, Señor. Y eso fue lo que empecé haciendo. Jardineando, limpiando adentro, y después que se necesita un maestro de niños, bueno, pues no, yo no quería, pero bueno, sí, Señor. Y cada paso que fui dándole de obediencia, entonces el Señor me fue mostrando su voluntad para mi vida, paso a paso, así como vemos aquí con los discípulos. Nosotros vemos lo que llegaron ellos a hacer conforme fueron dando pasos de obediencia. No siempre fueron perfectos en su obediencia, porque los vemos, ¿verdad?, cómo huyeron cuando debieron de haber apoyado a su maestro, a su Señor, al Mesías, y diferentes casos en los que vemos que su obediencia no fue perfecta, pero cuando se dieron cuenta que fallaron y todos se arrepintieron y siguieron adelante, al punto que llegó el momento hasta que su amor y su entrega por el Señor y por el deseo de obedecerle a Él los llevó hasta que estuvieran dispuestos hasta que los mataran, que los sacrificaran, que los crucificaran, que los decapitaran, lo que fuera por su maestro, por su maestro. Entonces, vemos, ¿verdad? Dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y dice, ¿verdad?, que dejaron todo. ¿Se imaginan? Dejaron su negocio. Dejaron su negocio para seguir al Señor. Nada más pónganse a pensar eso. Dejaron, imagínense, el apoyo de sus esposas, de poder apoyar a su esposo, decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vas a aventar el negocio y te vas a ir a seguir a un predicador? Era algo tremendo, hermanos, algo tremendo, pero ellos lo siguieron en obediencia, le siguieron en obediencia. Miren, deje terminar con esta ilustración. Los caballos más hermosos que hay son los caballos árabes. Y a estos caballos árabes los entrenan rigurosamente
para que obedezcan para los shows que hay, ¿verdad? Los entrenan ahí en el desierto del Oriente Medio. Y los entrenan rigurosamente, rigurosamente, rigurosamente. Y cuando ellos consideran que un caballo ya está obedeciendo completamente, porque los entrenan para que obedezcan completamente, no a medias. No a medias, sino completamente. Y cuando consideran que un caballo ya está listo para poderlo llevar a competir, que ya obedece completamente, esto es lo que hacen para poner a prueba su obediencia. Lo dejan suficiente tiempo necesario sin tomar agua, hasta que empieza el mismo caballo a llorar deseando agua, y desea agua, y desea agua, y desea agua. Entonces sí, lo sacan y lo llevan cerca de donde hay agua, de tal manera que el caballo empieza a ir donde está el agua, y ya cuando está cerca de llegar al agua, el entrenador le pita con el silbido que usan, y el caballo que obedece ya completamente se detiene, no toma el agua y se devuelve con su entrenador, sin tomar agua, estando a punto de tomar agua ahí, que tanto necesitaba y tanto deseaba, pero su obediencia era total. Entonces dicen, este caballo ya está listo para las competencias de obediencia. Entonces, el Señor así también quiere que lo que Él pide de nosotros, tome el sacrificio, el esfuerzo que sea necesario, que nosotros le digamos, sí, Señor, aunque yo ya estaba a punto de hacer otra cosa que tanto deseaba y tanto yo necesitaba, pero Señor, tú me estás pidiendo esto, tú me estás llamando, obedezco tu llamado. El llamado que tú me hagas. Y ya una vez que el caballo obedecía y venía acá con su amo, con su entrenador, le daban todo el agua que quería. Así también el Señor. Obedecemos y Él nos da todo lo que necesitemos. Lo que necesitemos, Él nos lo va a dar cuando obedecemos. Entonces, vemos, ¿verdad?, la gran importancia de la obediencia, esas 5 poderosas verdades de la obediencia. Si usted no tomó notas, yo lo animo a que durante la semana el mensaje ahí está en YouTube, siga meditando, dejando que el Espíritu Santo le hable en cómo está usted en esa área de la obediencia, ya que es una área tan crítica que de ahí depende el cielo y el infierno. Así de crítica es. Oremos. Padre Celestial, Señor, pedimos para que cada uno de nosotros podamos evaluarnos a la luz de tu palabra, ya que tu palabra es un espejo que nos hace ver exactamente cómo estamos. Si usted se ha visto en el espejo de la palabra de Dios, yo sé que Dios le ha revelado exactamente en qué área o qué áreas de su vida necesita usted obedecerle. No ha sido obediente, no ha sido consistente. Necesita confesárselo al Señor. Necesita reconocerlo ante el Señor y necesita arrepentirse, darle la espalda y seguir en obediencia a la voluntad del Señor. Padre Celestial, pido para que cada uno de nosotros que estamos aquí, que hemos escuchado tu palabra y que tú has hablado a nosotros, que podamos responder a ti de la manera correcta, negándonos a nosotros mismos, arrepintiéndonos de aquello que tú nos has mostrado que está mal en nuestra vida y verdaderamente haciendo un compromiso ante ti de obediencia, de autonegación, de autosacrificio, sabiendo que lo único que podemos esperar de ti es bendición. Ayúdanos a que lo creamos
y a que lo vivamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.